Hola a todos, este es el canal Maldad Humana y aquí hablaremos sobre la vida de los asesinos más crueles. Hoy narraré la historia de Ed Gein. Empezamos. Ed Gein fue uno de los asesinos más célebres de la historia criminal de Estados Unidos, también conocido como el carnicero de Plainfield, Wisconsin, en honor a la localidad donde cometió los hechos. Ed Gein nació y se crió en una granja a las afueras de un pueblo llamado Plainfield, condado de La Crosse, Wisconsin, fruto de la unión de George, un alcohólico maltratador, y Augusta. Ella, que era una fanática religiosa con fuertes convicciones y despreciaba a los hombres, consideraba a las mujeres el objeto de pecado del que debía mantener alejados a sus dos hijos, Henry, nacido en 1902, y Ed, en 1906. Este matrimonio se caracterizó por un estilo de crianza deficiente que supuso el primer factor relevante que contribuyó a crear la personalidad antisocial de Ed. La infancia de Ed y su hermano fue muy dura. Su madre les impuso una estricta disciplina y constantemente les castigaba y daba palizas, incapaz de mostrar ningún afecto o amor por sus hijos, mientras el padre gastaba todo su dinero en la taberna del pueblo. Contrariamente a lo que años después pudiera parecer, Ed Gein sentía una gran aversión por la sangre y las matanzas o sacrificios de animales, actividades por otro lado típicas en pueblos dedicados a la ganadería. De hecho, quedó muy marcado cuando, de adolescente, presenció a hurtadillas a través del cristal de la puerta del matadero de la tienda de sus padres, cómo él sostenía un cerdo por las patas mientras la otra, armada con un largo y afilado cuchillo, le abría el vientre en canal y le sacaba las tripas con una gran habilidad al animal, que agonizaba entre estridentes chillidos. Ed era aficionado a leer cómic, revistas y libros acerca de asesinatos, muerte o violencia, e incluso sobre las torturas que se llevaron a cabo en los campos de concentración nazis. Estos temas le fascinaban, llenándole a absorber y aislar hasta perder la noción de la realidad. Su madre le prohibió forjar ninguna amistad con sus compañeros de escuela, y mucho menos compañeras, alegando que estos eran pecadores y debía alejarse de ellos. Esto aumentó su tendencia al retraimiento, la marginalidad y la soledad, refugiándose en las fantasías de muerte y depravación de los cómics y libros que leía encerrado en su cuarto. Tras años de borracheras, palizas a su mujer e hijos, vejaciones y constantes desprecios, George Gein murió en 1940 a los 66 años. Desde ese momento, el negocio familiar empezó a ir mal y Ed y Henry tuvieron que buscar trabajo y aportar dinero a la casa. Esto hizo que su relación se estrechara, no obstante, se volvió tensa cuando Henry observó la relación de dependencia y el evidente complejo de Edipo desarrollado por Ed. Su padre murió en extrañas circunstancias en un incendio causado por unos rastrojos que él y su hermano quemaron tras el jardín de su granja, y aunque su cadáver presentaba evidentes golpes en la cabeza realizados con un objeto contundente, en el informe de defunción se catalogó la muerte por asfixia. Poco después, Augusta Gein sufrió un ataque al corazón y Ed la cuidó devotamente hasta su muerte 12 meses después. Tras lo sucedido, cerró con llave la habitación de su madre, conservándola intacta tal y como ella la había dejado, y empezó a realizar pequeños trabajos para sus vecinos. La pérdida de su madre moldeó la personalidad de Ed Gein y supuso el detonante de los asesinatos y actos que cometió, que tuvieron dos claros motivos. El primero, la voluntad de mantener viva la idea o ilusión de que su madre seguía con vida y en casa. El segundo, la obsesión por el género femenino producto de años de represión, reprimendas y castigos que su madre había ejercido sobre él. El 8 de diciembre de 1954, un granjero del pueblo llamado Seymour Lester entró en la taberna de los Hogan y la encontró desierta a pesar de estar la puerta abierta y las luces encendidas. Al ver que nadie salió a atenderle, indagó por la estancia y encontró un cartucho calibre 32 junto a un rastro de sangre
seca, que empezaba justo detrás de la barra y conducía más allá de la puerta trasera. El rastro conducía hasta el aparcamiento de detrás del local, donde el hombre pudo observar que el coche de la propietaria, Mary Hogan, seguía aparcado en su sitio habitual y que el río de sangre se perdía junto a unas marcas de neumáticos recién hechas en la nieve. La noticia acerca de la desaparición de Mary Hogan causó un gran impacto en la pequeña localidad de Plainfield y se dispersó por los pueblos de los alrededores. Todos los habitantes del pueblo especulaban acerca de lo que le podía haber sucedido. El dueño del aserradero recordó haber visto a Ed Gein sentado al fondo de la barra de la taberna de Hogan, solo y absorto en sus pensamientos, contemplando a la propietaria con ojos fríos e inexpresivos. Él y muchos otros vecinos que habían conversado con Ed recordaron cómo éste bromeaba frecuentemente sobre el paradero de Mary Hogan con frases como «No ha desaparecido, de hecho está ahora mismo en mi granja». Pero ninguno de estos comentarios alarmaron nunca a nadie, puesto que lo atribuían a otra muestra más del comportamiento excéntrico del granjero. El 16 de noviembre de 1957, cuando el caso ya empezaba a quedar en el olvido, Ed Gein asesinó a la dueña de una ferretería, Bernice Warden, disparándole un tiro en la cabeza con un rifle de caza. De la misma manera que 3 años antes, arrastró el cuerpo hasta la parte trasera del local, cargándolo en su furgoneta y llevándolo de allí. Pero esta vez cometió un error. Ed había entrado con la excusa de comprar líquido anticongelante para su furgoneta y su nombre figuraba apuntado en el libro de contabilidad de la tienda como último cliente. Mientras 2 agentes de policía arrestaban a Ed, otros 2 fueron a registrar su granja y lo que vieron al entrar en el cobertizo de las herramientas les heló la sangre. El cadáver de una mujer colgaba boca abajo de unas poleas, decapitado y desnudo. Había sido abierto en canal desde el pecho hasta la base del abdomen y vaciado por dentro. Las tripas estaban metidas dentro de una bolsa de esparto y en la otra bolsa apareció la cabeza de Bernice Warden. Tenía unos garfios atravesando las orejas, preparada para colgar del techo a modo de decoración. Al seguir inspeccionando la granja, además de una gran acumulación de basura y desperdicios, encontraron un espectáculo macabro. Una colección de cráneos humanos, algunos enteros y otros cortados transversalmente, para ser usados como cuencos, máscaras hechas con piel humana que decoraban la habitación de Ed Gein, así como sillas y varias prendas de vestir, confeccionadas de la misma manera. Había cajas con huesos humanos dentro y en la cocina hallaron una olla hirviendo con el corazón de Bernice Warden en ella. También hallaron la cabeza de Mary Hogan en una de las bolsas. La única habitación de toda la casa que estaba intacta era la de su madre, que estaba sellada con tablones de madera desde que falleció. Ya en comisaría, Ed admitió que muchas veces sentía la necesidad de acudir al cementerio y exhumar los cadáveres de las mujeres muertas que le recordaban a su madre, muchas de las cuales había conocido en vida. A veces se llevaba los cuerpos enteros, mientras que otras veces simplemente aquellas partes que más le interesaban. Según dijo, nunca había mantenido sexo con los cuerpos porque decía que olían mal. Asimismo, Ed Gein reconoció que muchas noches oía la voz de su madre antes de dormirse y que de alguna manera le instaba a matar. En este caso, los sentimientos de amor y odio que Ed tenía hacia su madre lo llevaron a verla como alguien que seguía teniendo una enorme influencia a pesar de llevar años fallecida. Según declaró ante el sheriff, Mary Hogan y Bernice Warden eran el tipo de mujeres que encarnaban todo lo que su madre detestaba. Así que, siguiendo el estricto código moral que ella le impuso, las asesinó para intentar evitar que continuaran con su indecente vida pecaminosa. Existe un elemento añadido de gran relevancia en esta historia, y es que el propósito de Ed Gein, al matar a aquellas mujeres y desenterrar los cuerpos del cementerio, no era únicamente el de revivir a su madre, sino que quería convertirse en ella.
La confrontación del amor que sentía con los sentimientos de ira y frustración por negarle el contacto con mujeres, mezclados con un desarrollo sexual tardío y anómalo, causaron que, al morir Augusta, Ed Gein diera rienda suelta a fantasear con la transexualidad. Estas ideaciones de cambio de sexo y su admiración por la muerte y los desmembramientos fue lo que llevó a Ed Gein a confeccionar todas aquellas prendas de vestir con la piel de sus víctimas. Muchas noches se enfundaba en sus trajes y se paseaba por su casa imitando los gestos y la voz de Augusta, comportándose como si continuara viva, sentándose en su butaca, etc. Ed Gein ingresó en el manicomio de Mendota en 1958 por tiempo indefinido, decisión que no gustó a los familiares de las víctimas, que pedían un juicio que nunca llegó a celebrarse. Tras convertirse en un recluso modélico, destacando por su buen comportamiento, tanto con guardias como con el resto de los internos, así como realizando labores y varios trabajos que le valieron una buena reputación, en 1974 pidió la libertad. El juez que llevaba el caso solicitó que se le practicara un segundo informe, llevado a cabo por 4 psicólogos,